Mira, en Efesios capítulo 1, vamos a Efesios capítulo 1 para comprobar que Jesucristo al resucitar, es cuando se fue colocado sobre todo principado, cuando estuvo sobre todo principado. Mira, vamos a Efesios 1, desde el versículo 19, mira, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20, la cual operó en Cristo, mira, haciendo que, mira, dice, resucitándole de los muertos. Está hablando de la resurrección de los muertos, no está hablando aquí de la cruz. Mira lo que pasó cuando fue resucitado de los muertos, dice, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, que a consecuencia de que fue resucitado y sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales, ¿qué más sucedió? Dice el 21, sobre todo principado, ¿ves ahí? Fíjate, sobre todo principado, luego dice, y autoridad y poder y señorío. Hasta ahí detente. Fue sentado sobre todo principado, autoridad y poder y señorío cuando resucitó, al ser resucitado. O sea, al resucitar, porque mira, Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole. Está hablando de cuando resucitó Jesucristo de entre los muertos. Entonces ahí es cuando Jesús fue puesto, aquí dice el 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Por qué dice? Fíjate, vamos a pensar un poquito, ¿por qué dice eso Efesios? O sea, ¿por qué causas? O sea, ¿por qué está diciendo que resucitándole y luego que sentado a la diestra del Padre y luego que sobre todo, dice el 21, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío? ¿Qué acaso Jesús cuando anduvo en la tierra no tendría poder o qué pasaría ahí? Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, resulta que, ¿te recuerdas que Jesús en Lucas 22:53 dice, ahora es la potestad de las tinieblas? O sea que Jesús se entregó, cuando Jesús se entregó él para morir, él se entregó completamente. O sea, se dejó perder, ¿Por qué? Porque dejó que la potestad, las autoridades y aquí dice principados también. Pablo habló en Efesios 6 de principados y gobernadores de las tinieblas, en Efesios 6:12 habla de gobernadores de las tinieblas, potestades, y Jesús dijo, ahora es la potestad de las tinieblas, dijo en Lucas 22:53. Entonces resulta que Jesús se entregó, pero se entregó, o sea, sin usar su poder, también entregó todo. Dejó que la potestad de las tinieblas tuviera poder sobre él, o sea, que la muerte, que las tinieblas tuvieran poder sobre él, que los principados y los gobernadores de parte de Satanás tuvieran poder sobre él. Jesús dejó que sucediera eso. Por eso Jesús también dijo eso de si yo quiero ahora puedo orar. O sea, dio a entender eso, que si él quisiera pudiera orar al Padre y le daría 12 legiones de ángeles, pero él no quiso, él se entregó. El mismo Jesús dijo, hágase tu voluntad, le dijo al Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Jesús se entregó por nosotros. Entonces dice Efesios 1:21, mira, sobre esto está hablando del resucitar Jesús. Dice, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira lo del 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿ves? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces al resucitar Jesucristo fue puesto sobre todo principado. Y en el 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Por qué dice sometió todas las cosas bajo sus pies? O sea que resulta que cuando Jesús se entregó a la muerte, se entregó a morir, la muerte lo tenía en su poder también. Mira, vete a Hechos 2. La muerte lo tenía en su poder, pero al resucitar Jesús, ya la muerte ya no lo pudo retener en su poder. La muerte es parte de las tinieblas. Vete a Hechos 2 para comprobar esto. Hechos 2:24. Está hablando de lo mismo, mira, de la resurrección de Cristo. Hechos 2:24 dice, al cual
Dios levantó, o sea, resucitó. Sueltos, o sea, y suelto quiere decir que lo libraron de algo. Sueltos, o sea, librándolo de los dolores de la muerte, ¿ves? Lo libró de la muerte, o sea, lo libró del poder de la muerte. Luego dice, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por quién? Dice, por ella, ¿ves? O sea, estaba siendo retenido la muerte lo tenía en su poder. La muerte lo tenía en su poder, ¿te fijas? Pero aquí al final dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o sea, la muerte lo tenía en su poder, Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, librándolo del poder de la muerte, y la muerte lo quiso retener, o sea, lo quiso tener por segunda vez, pero no pudo ya. Era imposible que la muerte lo retuviera, o sea, ya no lo pudo volver a tener a Jesús, pero sí lo tuvo porque recuerda que Jesús murió en la cruz, acuérdate que se entregó. Y la muerte, mira, la muerte es uno de las, cuando Jesús dijo, ahora es la potestad de las tinieblas, cuando lo dijo eso en Lucas ahí, en Lucas 22:53 te dije, en Lucas 22:53 dijo eso Jesús. Mira, vete a Lucas 22:53, vamos a ver eso rápidamente. Dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Lo viste? Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, hay gobernadores de las tinieblas que tuvieron poder sobre Jesucristo. O sea, Jesucristo, vimos en la primera enseñanza que Jesús descendió al Hades, y en la segunda que Jesús descendió a sufrir, y después aprendimos en la tercera enseñanza que Jesús no descendió, no bajó al Hades a predicar. Aparte que ya tenemos bastantes versículos y conocemos que sufrió ahí, no predicó. Y ahorita estamos aprendiendo de que Jesús no triunfó al morir en la cruz. Jesús se entregó a la muerte. Vino la potestad, aquí dice las tinieblas, sobre Jesús. Estos gobernadores de las tinieblas que dice Efesios 6:12 también menciona a esos gobernadores y principados y potestades de las tinieblas. Ahora, la muerte, mira, la muerte es parte de esos gobernadores de las tinieblas. En la Biblia te menciona mucho la sombra de muerte. Por ejemplo, te voy a solamente mencionar un versículo, no necesitas ir, después lo checas en tu casa. Pero en Mateo 4:16 habla de la sombra de muerte. Por ejemplo, la luz de Dios, la luz es la vida. Jesús habló de la luz de la vida. Por ejemplo, en Juan 1, el Evangelio de Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida, mira lo que era la vida. La vida, ¿qué era? Mira, dice, la vida era la luz de los hombres, ¿te fijas? Y la sombra es la muerte de los hombres. Entonces, la muerte, mira, también, la muerte tenía a Jesús en su poder. La muerte es un enemigo de Dios. O sea, que la muerte a nosotros nos pudiera, haz de cuenta que nos pudiera gobernar para llevarnos al Hades. Por ejemplo, Jesús, ya aprendimos que Jesús fue llevado al Hades. Acuérdate que Jesucristo bajó al Hades, pero fue trasladado. La muerte lo tuvo en su poder y se lo llevó al Hades. Mira, hablando de la muerte, porque la muerte es un enemigo de Dios. No vas a pensar que es amigo. La muerte trabaja para el diablo, y el diablo usa la muerte para matar. El pecado también es de parte del diablo. Mira, en 1 Corintios 15:25 vamos a ver esto. Vamos a aprender que la muerte es un enemigo de Dios. 1 Corintios 15, versículo 25. Dice, porque preciso es que Él reine, o sea, que reine Jesús, hasta que haya puesto a todos sus enemigos. ¿De quiénes está hablando? De sus enemigos, o sea, las potestades de las tinieblas. Dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ves? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Verso 26 dice, y el postrer, ese postrer quiere decir último. O sea, y el último enemigo que será destruido es... ¿Cuál es el último enemigo que será destruido? ¿Cuál es el último enemigo de Dios que será destruido? Dice, es la muerte. ¿Lo viste ahí? Entonces Jesús estuvo retenido por la muerte. En Hechos 2:24 dice
al cual Dios levantó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. ¿Ves? O sea que la muerte lo tenía en su poder. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí no ganó Jesús, no nos dio vida. La cruz sí fue muy importante, o sea, fue muy importante que Jesús muera en la cruz. Si Jesús no muere en la cruz, no nos hubiera redimido nunca. O sea, fue un medio, pues. La cruz fue un medio, igual que la sangre de Jesús también fue muy importante porque fue otro medio. Ahora, el que vino Jesús al mundo y nació de María, Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice que nació Jesús, habla del nacimiento de Jesús, dice nacido de mujer, no dice nacido bajo la ley. Entonces, está hablando de que nació de una mujer, Jesús nació de María. Entonces, eso de que nació de María es tan importante como que las otras cositas que fueron un medio. Fíjate, si Jesús nunca hubiera nacido aquí, si no hubiera venido al mundo, nunca nos hubiera podido redimir. Si Jesús no muere en la cruz, nunca nos hubiera podido redimir. Si Jesús no derrama su sangre, que también estaba escrito eso, tampoco nos hubiera podido redimir. O sea, son cosas necesarias, son medios para llegar a un fin. Son un medio es para llegar a un fin, o sea, a un objetivo. Entonces todas esas cosas fueron un medio para llegar a un fin. Por ejemplo, Jesús ya recibió el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Eso es otro medio también, porque si no hubiera sido bautizado, no hubiera comenzado su ministerio, o sea, no hubiera estado ungido, pues, para empezar su ministerio. O sea, son muchas cosas que son un medio para lograrlo. Por ejemplo, la Biblia menciona que por medio de su sangre nos redimió, por medio de la muerte. En Hebreos 2:14 dice, porque como los hijos participaron de carne y sangre, dice él también participó de lo mismo. Lo dice para destruir, pero para destruir por medio de la muerte, dice. No dice que destruyó con su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, dice por medio, o sea, fue un medio la muerte de Jesús, fue un medio el derramamiento de sangre, fue un medio eso de que nació de María, fue un medio para venir a salvarnos. Pero el fin, o sea, el objetivo, todo eso era un medio para llegar al objetivo. El objetivo era la resurrección de Cristo, y ahí ganó. Entonces dijimos que en 1 Corintios 15, el 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es un enemigo de Dios. Y en Hechos 2:24 decía, al cual Dios levantó, librándolo de los dolores de la muerte. Sigue aprendiendo aquí.